de un tema muy importante, ¿verdad? Se llama A mi rescate. A mi rescate. Qué maravilloso es saber que en esos momentos difíciles nosotros podamos encontrar de repente algo, a alguien, ¿verdad? Que nos ayude y nos rescate de las circunstancias que podamos estar viviendo. Eso es un alivio para cada uno de nosotros. Yo creo que tú puedes entender eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando una dificultad y de repente viene algo y viene nuestra esperanza y viene esa ayuda y justamente lo que nosotros necesitamos llega a nuestra vida. Nosotros decimos, ay, qué alivio, gracias al Señor porque nos otorgó esta bendición, gracias al Señor porque nos otorgó ese momento, nos trajo esa persona que nos ayudó. ¿Por qué? Porque en ese momento nos rescata, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de esto, a mi rescate. ¿Quién es el que viene a nuestro rescate? Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Que sea el que tome control de este momento, ¿verdad? Para que pueda ir a hablarte a tu corazón y pueda darte esa respuesta que tú estás necesitando. Así que acompáñame a orar. Gracias, bendito Dios, estamos otra vez acá, Señor, para compartir, ya listos, para compartir esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te ruego por cada una de las personas que están ahí escuchando mi voz ahorita, aquellos que están viendo, Señor, este momento, este espacio que tú has permitido para poder compartir esta palabra, Señor. Prepara esos corazones y que esta palabra llegue y cumpla el propósito por el cual se está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Ok, vamos a hablar a mi rescate y lo vamos a llevar específicamente en el sentido de la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Porque lo podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida, pero en esta ocasión vamos a hablar en cuanto a nuestra salvación. Así que quiero que busques allá en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver allá Romanos capítulo 3, 23. Romanos 3:23 y vamos a ir hablando de esto así en forma cronográfica para que tú puedas comprender los acontecimientos, ¿verdad? Dice aquí, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, leemos nuevamente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver acá esta cita bíblica, ¿verdad? Del apóstol Pablo que le escribió el libro a los romanos. Dice aquí, nos dice acá la palabra de Dios, que por cuantos todos pecaron, todos nosotros pecamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de ese pecado original, de ese pecado que se ejecutó ahí en el huerto del Edén. De ese pecado estamos hablando. Y es que la gloria de Dios es la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando una persona está en pecado, pues difícilmente puede permanecer en la presencia de Dios. Antes tiene que venir y pedir perdón, así como Él dejó nuestra oración, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dejó una oración en la cual dice que debemos de pedir perdón a Dios. Dice, perdónanos, ¿verdad? Como nosotros hemos perdonado a quien nos ofende. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón a Dios para poder tener esa tranquilidad de poder estar en su presencia, porque cada instante nosotros pecamos. Pero estamos hablando acá de ese pecado que fue el que nos originó esa muerte física y espiritual. Ahora bien, ¿qué significa la palabra rescate o redención? Porque vamos a hablar de en sí la palabra redención, pero la palabra redención también quiere decir rescate. Entonces vamos a ver acá, dice acá que el concepto de la redención es rescatar, salvar de esclavitud o cautiverio mediante un precio, dejar en libertad algo a alguien, ¿verdad? Entonces eso significa la palabra redención y es un rescate. Estaba yo viendo por ahí unas noticias y estaban ahí hace como un mes, ¿verdad? Dice allá que allá en Maryland, ¿verdad? Estaba un auto, ¿verdad? Que se salió y fue a caer al río y las personas pues estaban como empezándose a ahogar porque se estaba hundiendo ese auto. Pero en ese momento, mira qué maravilloso es, porque ese mismo instante estaba ahí un grupo de bomberos que estaban haciendo un simulacro, ¿verdad? De cómo iban a rescatar a alguien en esa zona. Y en ese momento ellos se encontraban ahí y ese simulacro se convirtió en una realidad.
porque ellos vinieron y tuvieron que ir a rescatar a esas personas. Y gracias a Dios que eso aconteció así, porque si ellos no hubieran estado en ese lugar, pues quién sabe, ¿verdad?, cómo hubiera pasado esa tragedia. Pero dice acá, ¿verdad?, esta noticia, ¿verdad?, que yo leí, que hace como un mes pasó, de que hubo un rescate. Qué maravilloso, o qué satisfacción, qué paz sintieron en ese corazón esas personas que en ese momento de aflicción, de angustia, en ese accidente, ellos se encontraban, pero de repente vinieron las personas que los podían rescatar. Ahí estaban ellos ejecutando ese simulacro y ahí se encontraban y los rescataron. Pero qué paz han de haber sentido ellos después de encontrarse a un paso de la muerte, venir y ser rescatados. Pues quiero decirte que nuestra alma, ¿verdad?, nuestra alma también necesita ser rescatada, ¿verdad? Nuestra alma necesita ser rescatada. Y lo que sucede es que cada persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, corre el peligro, corre el riesgo, ¿verdad?, de morir, ¿verdad?, eternamente, porque nuestra alma necesita de ese rescate que es de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Dice así literalmente Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. La muerte, o sea, el pecado produce la muerte. Como lo vemos allá en el libro de Génesis, sé que tú has escuchado mucho esta historia, pero es necesario que te la vuelva a tocar. Y es cuando nos encontramos en el huerto del Edén, cuando está allá Adán y Eva, y ellos desobedecieron a un mandato de Dios. Él les dijo, de todo árbol que está aquí pueden comer, menos del que está en medio del huerto, que es el de la ciencia del bien y el mal. Pero ellos desobedecieron. Ellos vinieron y tomaron una decisión. Sí, por supuesto que vino la serpiente, que es el diablo en ese momento, ¿verdad? Y los confundió, ¿verdad?, con el argumento que ella le dio a Eva. Pero aún así tomaron una decisión equivocada y desobedecieron a Dios. Pues a causa de esa desobediencia se originó, ¿verdad?, esa muerte física y esa muerte espiritual. La muerte física, ¿verdad?, siempre va a suceder. Todos vamos a morir, tarde o temprano vamos a fallecer. Y este cuerpo que tú puedes ver, tu cuerpo que tú puedes ver, ese cuerpo se va a ir, ¿verdad?, a sepultarse, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano vamos a morir. Pero hay una alma, ¿verdad? Y esa alma es la que vamos a ver qué podemos hacer con ella, si la podemos rescatar, porque aquí más adelante tenemos una solución, una respuesta, y es que Jesucristo vino acá a la tierra, y Jesucristo vino desde el cielo a la tierra. ¿Para qué? Para que pudiera ser rescatado esa alma. Anteriormente, recordamos allá en el Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando venía y siempre existió el pecado, pero para que la gente pudiera entrar a la presencia de Dios, entonces él dijo a Moisés que hicieran un tabernáculo y que esos animalitos, ¿verdad?, que prepararan lo mejor de los animalitos, de esas ovejas, ¿verdad?, de esos palominos, ¿verdad?, que llevaban a hacer los sacrificios, esas ovejitas que ocupaban ellos, ¿verdad?, para poder hacer esa expiación de pecados cada año. Entraba el sumo sacerdote para poder interceder por el pueblo. Pero ahora ya no es así. Ahora lo que sucedió es que vino Jesús, vino esta persona, este Dios, ¿verdad? Dios mismo se hizo humano, se humanizó para poder venir acá a la tierra a dar esa respuesta, a poder dar esa solución, ¿verdad?, a través de su sacrificio. Y lo vemos allá en Juan 3, 16, 17. Quiero que me acompañes, Juan 3, 16, 17. Y es que dice ahí que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ese es el objetivo principal porque Jesús vino acá. Yo sé que tú ya lo conoces, pero es necesario que tú le des la entrada a tu corazón si es que tú estás escuchando
y que no tienes a Cristo en tu corazón. Y es por eso que estamos compartiendo esto acá, porque es necesario, los tiempos van pasando, están recurriendo, cada vez las señales de que Cristo viene están más cercanas, el venir de nuestro Señor Jesucristo está más cercano. Y la pregunta aquí es, ¿estás tú listo? ¿Estás preparado para poderte ir con el Señor en cualquier momentito que Él venga, ya sea a traerte individualmente o colectivamente? Porque quiero decirte que el Señor viene a traerte individualmente cuando a cada quien va muriendo poco a poco. Todas esas personas que ya no están con nosotros y que es lamentable, pero esas personas se vinieron a traer individualmente. Pero va a haber un día en que va a venir nuestro Señor Jesucristo y nos va a venir a traer colectivamente, que es cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿tú estás listo para poderte ir? Porque aquí dice el Señor, ¿verdad? Que Él vino a ofrecerse, porque todos estamos condenados a causa de ese pecado. Ese pecado viene y es el pecado original y todos nacemos con ese pecado. No hay nada que pueda quitar ese pecado, nada más la sangre de Jesucristo. Es el que quita y borra ese pecado. Todos nacemos. Nadie puede decir de que no ha nacido sin pecado. ¿Cómo no? Todos hemos nacido con ese pecado original, ese pecado de Adán y Eva. Lo andamos cargando por herencia en nuestra sangre. Y es por eso que existen esas dos muertes, la física y la espiritual. La física, como ya te mencioné anteriormente, no hay solución para ella. Siempre vamos a morir. Pero la espiritual sí. Hay una solución para ello. Así como cuando hay enfermedad y de repente se encuentra la medicina, se encuentra el antídoto, se encuentra la vacuna, qué alivio, qué respiro. Asimismo el alma dice, qué respiro, qué alivio. ¿Por qué? Porque hay un antídoto. Hay algo que podemos hacer, hay algo que tú y yo podemos decidir para no condenarnos eternamente. Hay una decisión que tú y yo podemos tomar para que nuestra alma se salve de esa condenación eterna. Y es esta, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito. El único Hijo de nuestro Señor, de nuestro Dios, es el que vino acá. Yo creo que nadie puede dar eso por nadie. Mucho puede amarte un amigo tuyo, mucho puede amarte a alguien, pero no va a entregar a un hijo por ti. Mucho te puede amar, pero Dios sí lo hizo. Dios mandó a su Hijo en rescate. Dios mandó a su Hijo para que ese rescate, esa humanidad, ¿verdad? Todos los que estábamos llenos de pecado podemos ser salvos a través de Él. Y dice allá en el 17, porque no envió a su Hijo a condenar al mundo. No vino a señalarlo, no vino a sentenciarlo, sino que vino para que en Jesús pudieran ver aquella salvación, aquella respuesta que ellos necesitaban para poder recibir, para poder obtener esa salvación y vida eterna y poder anular esa muerte en la cual habíamos sido condenados, a esa muerte eterna en cuanto al espíritu, en cuanto a nuestra alma. Pero ahora nosotros podemos tener esa opción. Yo me he encontrado muchas veces predicando el evangelio ahí en las calles, en las plazas. He ido a los hospitales y también a estos centros de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Y casi siempre me encuentro con la misma respuesta. No es que yo no estoy apto, no es que yo no soy merecedor de recibir a Jesús, no es que yo estoy condenado, dicen algunas personas, no es que para mí ya no hay solución, no es que yo no. ¿Por qué? Porque se sienten tan sucios, llenos de pecado. Pero es que la verdad es que Dios vino por esas personas. Él no vino, dice la palabra de Dios, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que se habían perdido? Aquellos que andan en inmundicia, aquellos alcohólicos, aquellos drogaditos, aquellas prostitutas, aquellas personas que podemos nosotros decir son lo peor de la sociedad, pero por ellos ha venido Jesús. Por esas personas que decimos que son lo peor de la sociedad, por ellos vino Jesús. ¿Para qué? Para que puedan encontrar una nueva vida, para que tengan la oportunidad de poder levantarse del lugar donde están, y solamente lo pueden hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que viene y entrega su vida para que nosotros podamos tener esa salvación y vida eterna.
No desperdicies esa oportunidad. Dime tú que no conoces a Cristo. Dime tú que no tienes a Cristo en tu corazón. Tú desperdiciarías un solo antídoto que hubiera para una enfermedad gravísima y que tú te des cuenta que ese antídoto es el que tú necesitas para salvar tu vida. Tú dirías, no, no lo quiero. Si es la único que te puede mantener vivo. Es el único antídoto que he encontrado. Tú dirías, no lo quiero. Yo creo que no harías eso. Yo creo que si eso se presentara, y primero es que no sea así, pero yo creo que si eso se presentara, una enfermedad gravísima, y solamente se encuentra una solución, y esa solución hay que tomarla, tú lo harías. Yo creo que sí. Máximo si tienes familia, tú lo harías. ¿Por qué no entonces recibir el único antídoto que te puede salvar de esa condenación eterna, que es nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí no somos eternos. Yo quisiera hablarte de diferente manera, pero no puedo. Aquí no somos eternos. Aquí tarde o temprano nos vamos a ir. Cuando nos toque, cuando ya tengamos la fecha de vencimiento de nuestra vida aquí, como Dios lo ha establecido, porque nadie se va antes ni nadie se va después. Todos nos vamos en el momento preciso como Dios quiere que nos vayamos. Entonces dime, ¿estás listo para poder partir con Dios? Ahora Dios me ha traído a mí para decirte estas palabras. Ahora Jesús es nuestro rescate. Él es nuestro rescate. Dice allá Colosenses 1, 12 y 14. Colosenses 1, 12 y 14. Nosotros somos redimidos por su sangre. Y dice así. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es a través de su sangre. ¿Por qué me va a decir alguien? Porque es a través de su sangre que tenemos redención. Es la única manera. Porque si vemos ahí en el Antiguo Testamento, vemos a los animalitos que tenía que haber un derramamiento de sangre. ¿Por qué es la única manera? Porque la sangre es la vida. Es por eso que podemos ver allá en las 10 plagas, ¿verdad? Que aunque nuestro Señor Dios Todopoderoso vino y libertó al pueblo, los redimió, los rescató de esa esclavitud, lo primero que hizo fue convertir el agua en sangre. ¿Por qué hizo eso? Porque los egipcios creían al río Nilo como una fuente de vida. Entonces él tenía que venir y refutar eso, porque el único dador de vida se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro creador y el único que da vida. Entonces por eso es que él mandó y dijo que el agua se convirtiera en sangre, porque en la sangre está la vida. Amén. Entonces por eso Jesús tuvo que venir. Jesús tuvo que venir y hacerse humano para llevarse los pecados de todos nosotros, para vivir entre nosotros y para sufrir todo lo que sufrió por nosotros y derramar su sangre para que nosotros fuéramos rescatados de esa muerte y condenación eterna. Mira qué maravilloso es que alguien se ofrezca así por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí por cual te he dicho todo esto es porque quiero que tú te prepares, es porque quiero que tú sepas y conozcas lo que yo conozco, es porque te quiero compartir esa bendición que Dios me ha dado y me ha otorgado a mí de conocerle, de tener esa vida eterna en Él, de darle oportunidad que more en mi corazón, de darle la oportunidad que ponga su nombre en su corazón, de darle la oportunidad que cambie todo tu pasado, porque dice la palabra de Dios que cuando tú vienes a Él, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no hay impedimento como para decir, es que yo tengo una vida corrupta, es que yo tengo una vida mala, es que yo tengo una vida aquí, es que yo tengo una vida allá, como muchas personas buscan pretextos. No hay pretextos para eso, porque nuestro Dios Todopoderoso pagó su vida en la cruz, derramando su sangre para que tú y yo podamos tener esa vida eterna, porque Él vino en forma humana a darnos ese perdón a cada uno de nosotros.
Así es que es necesario que tú y yo reconozcamos eso y que ese sacrificio no quede en vano, que ese sacrificio no quede por gusto, que no quede como algo superficial, algo que sucedió, un suceso cualquiera en el cual no le damos el valor ni la importancia necesaria. No es una vida inocente, es una persona que se hizo en forma de cordero para venir y morir en una cruz, para darte la salvación a ti y a mí, que no somos merecedores de ella, porque nosotros somos pecadores. Pero Él lo hizo inocente, se hizo culpable. Inocente se hizo pecador para venir y darnos la oportunidad a nosotros de esa vida y salvación eterna. Amén. Entonces el punto aquí es este. Yo vengo a invitarte ahora. Vengo a decirte, darte esta noticia de salvación. Porque el evangelio significa buenas nuevas de salvación. Yo vengo ahora a invitarte a ti que no conoces a Cristo. Vengo a ti a decirte que tú si vas a una iglesia, asistas a una iglesia, sirves en una iglesia, pero no estás seguro si Dios viene ahora a dónde vas. Porque nos puede sorprender en cualquier momento. Dice allá en el libro de Mateo, que donde está la parábola de las 10 vírgenes, que de repente apareció el esposo. Y las que no estaban preparadas, que son las 5 insensatas, ¿qué sucedió con ellas? Se quedaron. ¿Tú de cuáles quieres formar parte? ¿De los que se van o de los que se quedan? Podemos hacer algo mientras estamos en vida para poder nosotros decidir si queremos irnos o quedarnos. Es una decisión tuya porque Dios no obliga a nadie. Pero es tu decisión. ¿A dónde quieres vivir la eternidad? Si existe un infierno, hay un lago de fuego, hay un infierno con azufre, hay un infierno donde se va a estar quemando toda la gente eternamente, aquellos que siguen a Satanás. Porque ahí va a estar Satanás y todos sus seguidores. Al final, cuando nuestro Dios venga a hacer ese juicio, ¿a dónde quieres estar tú? Porque a veces nosotros nos quemamos con la cocina, o nos quemamos quizás con algo que trabajes tú, electricidad, o te quemas con la plancha, o te quemas con una candela, con un fósforo, y qué terrible es estar con aquella llaga, ¿verdad? Y estar allí que duele mucho y tal vez una llaguita, ¿verdad? Muchas personas a veces se van a estar hospitalizadas con quemaduras graves. ¿Y cómo duele eso? Porque tienen que estar soportando esa limpieza, tienen que estar soportando ese cuidado. ¿Cómo duele una quemadura? Un momento. ¿Y cómo no será eternamente? Quiero que tú hagas conciencia. ¿Vale la pena todo lo que tú estás haciendo, más ahora que se presentan estas fiestas donde se presentan muchas oportunidades para fallar? ¿Valdrá la pena hacer todo esto y evitarse de la gran bendición que Dios tiene para tu vida, que es eterna? Porque lo de aquí es pasajero. La fiestecita de fin de año solo es una noche. El día siguiente, ¿qué sucede? Amanecen todos ahí de goma, como dicen, ¿verdad? Todos preocupados, sin dinero, afligidos, viendo cómo van a hacer para el año de estudio. Pero solo es una noche. Pero la fiesta con nuestro Señor es eternamente y para siempre en los cielos. Y lo mismo va a ser para el que se va a condenar, va a ser eternamente allí, en el infierno. Son los únicos dos lugares que existen. Y son las únicas dos opciones que Dios te da. Cielo o infierno. ¿A dónde quieres irte? Tú decides hoy. Tú decides ahora. Y ahora es tiempo aceptable, dice la palabra de Dios, donde te he venido a hablar de este evangelio. Ahora es tiempo aceptable donde tú estás escuchando esto. Ahora es tiempo aceptable, dice el Señor, la oportunidad que te da para que tú vengas y le entregues tu corazón a Él. Quiero decirte que una vez yo fui a una plaza allá por Santa Tecla, ¿verdad? Fuimos a predicar la palabra de Dios con un ministerio que se llama Trompeta de Dios. Fuimos a evangelizar y estaba un grupo de personas allí. ¿Verdad? Un grupo de personas estaban ahí, 6 hombres eran. Y vimos con otra compañera y ella se empezó a hablar a esos 3 y yo hablé a otras 3 personas ahí. Uno de ellos estaba con un semblante tremendo. Y yo empecé a hablarle la palabra de Dios y empezó a llorar esa persona. Había tomado, ¿verdad? Había tomado, estaba llorando y me dice, gracias al Señor que usted vino ahora. ¿Por qué? Le digo yo. Es que yo ahora, después de aquí, me dijo, me iba a quitar la vida. Si usted no viene ahora a decirme esto, si usted no viene a hablarme de que Jesús me ama a pesar de lo que soy, si usted no viene a decirme que tengo una oportunidad en Dios,
yo ahorita mismo me estaba despidiendo y al irme de aquí me iba a ir a quitar mi vida. ¿Por qué? Porque él había perdido su familia, estaba sin trabajo, era un arquitecto y estaba en ruinas, un hombre empresarial, un hombre empresario, era arquitecto, pero el vicio y lo que le sucedió, que estaba en ruinas, le llevó a pensar eso. Así hay muchas personas hoy en día, y quiero decirte a ti, si tú estás pasando eso, quitarse la vida no es la solución. Eso es lo que el enemigo quiere que hagas, porque él quiere jugar con tu mente para que tú tomes ese tipo de decisiones. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Jeremías allá en 1:5? Él dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos apartó, Él nos eligió para un propósito importante. Tú tienes un propósito importante. Tú naciste con un propósito de parte de Dios. Tú eres especial para Dios. Dios te ama como eres. El hombre te puede rechazar. La humanidad, la sociedad te puede rechazar por lo que eres. La sociedad te puede rechazar por lo que haces. Pero Dios te ama como tú eres. Dios te da la oportunidad ahora que vengas a Él y te dice, ven porque yo te amo. Con amor eterno te he amado, dice en Jeremías. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. ¿Qué significa eso, misericordia? Que te está dando la oportunidad que te arrepientas, que te está dando vida para que lo puedas hacer, que te está guardando, que te está preservando. ¿Cuántas veces has pasado por lugares difíciles y Dios te ha guardado? ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte, Él quiere que tú vengas a Él. Él te perdona de eso que estás haciendo. Él te perdona porque no es la vida que Él diseñó para ti. Esa vida el enemigo quiere que tú la tengas, porque el enemigo no quiere que sepas la verdad. El enemigo no quiere que tú cumplas el propósito que Dios destinó para ti. El enemigo te quiere ver destruido, porque él odia la creación de Dios, porque Él fue el destronado de los cielos y por eso odia la creación de Dios. Pero Dios quiere rescatarte. Dios te da la mano ahora y Dios te dice, hijo mío, yo te amo, yo te doy la mano, yo vengo a rescatarte, yo vengo a salvarte, yo vengo a liberarte de esa prisión donde el enemigo te ha lanzado, donde esa drogadicción donde te encuentras. Vieras qué difícil es ver esos lugares donde están esos alcohólicos. Yo me he sorprendido de ver cuando he ido a ganar almas ahí, personas que están a punto de morir por el alcoholismo. Es tremendo eso. Hombre, diseño de Dios que le dio la capacidad, que lo puso en el huerto del Edén para gobernar, no para ser un títere del enemigo, para gobernar la creación. El enemigo te quiere destruir. No le permitas eso. Hoy es el tiempo que Dios te está hablando y sé que te está tocando el corazón. Sé que estás escuchando mi voz y te está escuchando y te está tocando tu corazón. El Espíritu Santo está ahí contigo. Amén. Bien, ¿cómo puedo hacer? Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer para salir de esto? Yo no voy a poder, como dicen algunos. Yo no voy a cumplir, dicen otros. Es que no es con tus propias fuerzas. El ser humano nadie puede cumplir, ni los que nosotros que nos decimos que estamos tan cerca de Dios podemos cumplir. Nadie puede cumplir. Es Dios en nosotros que nos da la fuerza para seguir. Es Dios que nos direcciona cuando nosotros estamos dispuestos a permitirle a Él que lo haga. Es Dios quien nos dirige cuando le permitimos a nosotros que muera en nuestro corazón y estamos dispuestos a escuchar la voz de Él. Ahora el Señor te dice, yo he venido a tu rescate. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues ten fe. ¿Tú crees en Dios? Si tú crees en Dios, pues te quiero decir qué es lo que necesitas. Dice Romanos 10:9-10, dice, Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Crees en Jesús? Sí, porque yo todo el mundo que yo le voy a evangelizar, le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Entonces confiéselo, porque eso es lo que necesitas. Confesar, decir con tu boca que tú crees en Jesús y que tú crees que Él vino a rescatar, que Él vino y resucitó al tercer día.
¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús hizo eso? Porque muchos celebramos esa fiesta allá, ¿verdad? Por marzo y abril, donde decimos que Jesús resucitó. Sí, pero ¿creemos realmente en eso? ¿Creemos que así es? ¿Creemos que Él resucitó? ¿Creemos que Él vive? Porque si tú crees eso, confiésalo. Di con tu boca, Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón. Di con tu boca, yo creo en que tú moriste por mí. Yo creo en que resucitaste por mí. Yo lo creo, Señor, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que lo confesemos. ¿Por qué? Porque Dios así hizo la creación. Él tuvo que expresarlo. Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Verdad? Hágase todo. Él dijo, en toda Génesis uno puede ver ahí que dice, y dijo Dios, hágase esto, y todo se hizo con la palabra, con la luz de la palabra del Señor. Entonces, así mismo es esto. Tú vienes y declaras que tú crees en el Señor, y cuando tú estás confesando, el Señor está ahí contigo, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está ahí contigo y te está escuchando lo que tú dices y conoce tu corazón. Si tú te arrepientes ahora y tú confiesas con tu boca que Él es tu Señor, ¿verdad? Que Él vino a morir en esa cruz por ti, porque de hecho así es, vino a morir por ti y por mí en esa cruz para darnos la oportunidad de salvación y vida eterna. Esto es lo que tú necesitas. Confesar nada más y tener fe. Ahora, lo demás Él lo va a hacer. No es que yo tengo una vida equivocada. El Señor te va a enderezar los pasos. Conforme vayas acercándote a Él, Él te va a ir enderezando los pasos. Él te va a ir transformando. Él te va a ir haciendo de acuerdo a lo que quiere que seas. Poco a poco. Es un proceso. Pero el primer paso es reconocer a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Ahora yo te quiero invitar a ti. No pierdas tiempo. Si alguien llega a hablarte, dile, permítame un momento, voy a hacer esta oración. ¿Ok? Un momentito, dile. Yo ya te atiendo. ¿Ok? Si alguien llega y te dice, mira, no, espérate un momento, ya te atiendo. Quiero hacer esta oración. ¿Por qué? Porque es importante que tú reconozcas a Jesús. La muerte no avisa. En cualquier momento llega la muerte. Y te puede sorprender. Y ya después de eso no podemos hacer nada. Lamentablemente la persona que muere sin Cristo en su corazón no está en el cielo. Discúlpame, pero es la verdad. Y ahora tengo que decirte esto para que reacciones, ¿verdad? Hay que recibir a Cristo en nuestro corazón para que nuestra alma sea rescatada por Dios, ¿verdad? Y podamos estar en la presencia de Él donde Él está. Amén. Así que yo voy a hacer esta oración contigo, ¿verdad? Después de que hemos hablado del rescate. Qué maravilloso rescate, porque Jesús nos vino a rescatar de esa condenación eterna. Es el mejor rescate que podemos recibir. Es el mejor rescate que podemos recibir. Es el de poder obtener esa vida eterna a través del derramamiento de su sangre. Así que vamos a orar. Repite después de mí en este momento. Señor Jesús, yo me arrepiento. Reconozco que he pecado. Pero en este momento, yo te entrego mi corazón. Yo abro las puertas del corazón para que tú puedas morar en él, Señor, y obtener esa seguridad de la salvación de mi alma. Séllalo con tu Espíritu Santo, mi Dios, que yo pueda estar contigo al momento que parta de este lugar. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esta oración. Ahí en tu casa, ahí arrodíllate, ahí haz la oración y repítela. Si al caso se pasó el video, regrésalo y repite esta oración. No pierdas tu tiempo. El tiempo vale oro, dicen por aquí, pero es que se necesita no perder el tiempo porque no sabemos en qué momento la muerte nos pueda sorprender. Y hay que estar listos. Amén. Bien. Vamos a orar por este momento para despedirnos y gracias por acompañarme, tú que estás ahí. Aquellos que se van a anexar después porque lo he hecho en un horario diferente, ¿verdad? Creo que este fue el más favorable para poderlo hacer. Y cuando Dios dice ahorita es ahorita, a alguien le va a servir este mensaje.
Así es que vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios llenando nuestros corazones con su presencia. Y si tú no estás seguro dónde vas, pues también es necesario que tú vengas y te pongas a cuentas con nuestro Dios. Amén. Bien, Señor, hemos compartido esta palabra en este momento. Sabemos que eres tú quien me ha dirigido en ella. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra de Dios. Tantos acontecimientos que están surgiendo que nos corresponde prepararnos espiritualmente. Nos corresponde preparar el alma, como tú lo dijiste. Nos corresponde preparar nuestra alma, porque todo lo que podamos obtener aquí es pasajero. Todo tiene su final. Pero Señor, nuestra alma es eterna, así como todo lo que tú nos puedas dar para gozarlo en los cielos es eterno. Gracias, bendito Señor. Pongo en tus manos las personas que están escuchando, aquellos que han hecho la oración, Señor, dirígelos hacia un lugar para que puedan congregarse. Asimismo, aquellos que no han querido hacerlo aún, toca su corazón, Señor, para que puedan recibirte a ti, pues esta es obra del Espíritu Santo, el que convence del pecado, Señor. Convéncelos de que es necesario, de que vengan a ti, Señor bendito. Y asimismo te ruego, mi Dios, por aquellas personas que ya te hemos recibido, que tenemos que estar seguros, que tenemos que estar fortalecidos, Señor, en nuestra alma. Tenemos que tenerla llena de ese aceite de la unción, como las vírgenes que se fueron contigo. Gracias, bendito Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios. En tus manos pongo cada familia. Solventa cada necesidad, Señor. Ayuda a cada persona a poder encontrar lo que están buscando. Que sea solventada su necesidad, ya sea de salud, ya sea económica. Señor, tú conoces muy bien la necesidad de cada uno de ellos. Y en tus manos yo lo dejo, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención, ¿verdad? En este instante. Y deseo pues que el Señor pues bendiga tu vida, ¿verdad? Bendiga todo el resto, ¿verdad? De esta semana que queda, ¿verdad? Que la bendiga y que todos los propósitos que tú tengas pues te sean cumplidos, ¿verdad? Todas las metas sean alcanzadas. Que Dios bendiga tu trabajo, tu vida y tu familia. Así que te mando un fuerte abrazo donde estás. Gracias por escucharme, por aceptar esta voz de Dios, ¿verdad? En tu corazón. Así que muchas gracias y que Dios te bendiga poderosamente. Y nos seguimos viendo, ¿verdad? En otro día, ¿verdad? En otra participación que tengamos acá. Bendiciones.